la fórmula canónica, la ecuación canónica. Y por aquí, al desarrollar, hemos conseguido la ecuación general de esta circunferencia. Así de fácil. Bienvenidos, mis mostricos, a su canal, El Monstruo de las Matemáticas, con el profesor Aquiles Ramos. Nos comprometemos a fomentar el amor por las matemáticas. Para hoy vamos a continuar con las curvas cónicas y, como les dije, una de ellas es la circunferencia, que conocemos como una circunferencia. Aquí está la definición. Simplemente es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Aquí tenemos la información en forma gráfica. Vemos este punto fijo, que es el que hemos llamado centro, lo identificamos con la letra C. ¿Qué sucede? Que cualquier punto de esta curva, la distancia que hay del centro hasta esos puntos viene a ser exactamente la misma. Por eso hablamos de equidistancia. ¿Qué sucede? Que a esa distancia la vamos a identificar con una letra, la letra R, que nos representa la palabra radio, radio de la circunferencia. Tenemos dos elementos en una circunferencia de suma importancia, como lo son el centro de la circunferencia y el radio, que no es más que la distancia que hay del centro hasta cualquier punto de la circunferencia. ¿Qué sucede? Que ese radio está identificado como la distancia que hay del centro hasta ese punto A. Ya dijimos que C nos representa el centro. Ahora bien, observen este par de puntos, el punto P y el punto Q. Observen que son los extremos de ese segmento, que es un segmento que está pasando por el centro. Lógicamente, esta distancia viene a ser R y esta distancia viene a ser R. Y a todo esto lo estamos llamando, óigase bien, diámetro. Diámetro. El diámetro no es más que la distancia que hay desde P hasta Q. Lógico, si esto es R y esto es R, el diámetro no es más que 2 veces el radio. Ya vamos a jugar numéricamente con esta circunferencia y vamos a hablar de las ecuaciones que tiene la circunferencia. Hablemos de las ecuaciones de la circunferencia. Tenemos un primer tipo de ecuación, como es la ecuación canónica, que no es más que esta expresión que está acá. Nos dice x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r cuadrado. Observen los elementos que intervienen en esta ecuación, el h y el k, que vienen a ser las coordenadas que tiene el centro de la circunferencia, y r viene a ser lo que hemos denominado el radio de la circunferencia. Por otra parte, hablamos también de la ecuación general de la circunferencia, que no es más que una expresión como esta. Verifiquemos: término en x al cuadrado, término en y al cuadrado, término en x a la 1, término en y a la 1 y un término independiente. Todo eso igualado a 0. ¿Qué sucede? Que para la circunferencia hay una característica muy importante, como lo es que los coeficientes de los términos en x al cuadrado y y al cuadrado vienen a ser iguales. Observen a y a.
Esta característica es indispensable para poder identificar cuando una ecuación de este tipo corresponde a una circunferencia. Vamos ahora con la parte numérica. En este primer ejercicio nos están pidiendo hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro viene a ser el punto menos 2, 3, x menos 2, y 3, y el radio sea r igual a 6. ¿Qué debemos hacer? Hacer uso de la ecuación canónica de la circunferencia, que dijimos que era x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos h y aquí tenemos k. Podemos entonces sustituir en esta ecuación. Veamos. Nos va a quedar x menos h, que vale menos 2, esto elevado al cuadrado, más y menos k, que vale 3, esto elevado al cuadrado, igual a r, que no es más que 6 elevado al cuadrado. ¿Qué sucede? Que aquí estos dos signos seguidos me obliga a multiplicar y nos está quedando x más 2 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado igual a 6 al cuadrado, que viene a ser 36. Ahora bien, por aquí tenemos una expresión que es súper conocida. Es un binomio elevado al cuadrado. Un binomio elevado al cuadrado. Regresemos a segundo año. En esa oportunidad, nosotros jugábamos con una expresión como esa. Esto lo llamamos producto notable. Es el cuadrado de una suma y la fórmula nos dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Si este producto notable yo lo aplico a esta expresión, nos estará quedando lo siguiente: x al cuadrado más 2 por x por 2, esto viene a ser 4x más el cuadrado del segundo, que viene a ser 4. Por aquí tenemos algo similar. En lugar de una suma, tenemos una diferencia. ¿Cómo cambia? Aquí en el término del doble producto va a tener el mismo signo de acá. Cuando aplico esta fórmula del producto notable, por aquí nos estará quedando y elevado al cuadrado menos el signo menos 2 por y por 3, eso viene a ser 6y más el cuadrado del segundo, que viene a ser 9. ¿Qué podemos hacer de una vez? A esto le restamos el 36, que de sumar pasa restando al primer miembro, y al final obtenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y, y este 4 con este 9 nos da 13, menos 36 nos produce tanto como menos 23. Observe, aquí tenemos la fórmula canónica, la ecuación canónica, y por aquí al desarrollar hemos conseguido la ecuación general de esta circunferencia. Así de fácil. Vamos con el ejercicio número 2. Nos dice hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto C de coordenadas 3 menos 5 y el radio viene a ser igual a raíz cuadrada de 3. Por aquí tenemos ya la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Qué debemos hacer?
sustituir h, sustituir k por los valores respectivos que nos lo está dando el centro. Este es h, este es k. Cuando hacemos la sustitución nos va a quedar x menos h, que viene a ser 3 elevado al cuadrado, más y menos k, que viene a ser menos 5. Ya sabemos que esto va a quedar más 5 elevado al cuadrado, igual al radio, que es raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Efectuemos cada uno de estos productos notables con las fórmulas que tenemos acá. Aquí tenemos una diferencia elevada al cuadrado. Cuando efectuamos nos queda el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por x por 3, que es 6x, más el cuadrado del segundo, que viene a ser 9. Por aquí tenemos una suma elevada al cuadrado. Aplicamos la fórmula que corresponde y nos queda el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, o sea, 10y, y el cuadrado del segundo, que es 25. ¿Qué podemos hacer? Sencillo, este cuadrado elimina la raíz y me queda 3, y este 3 aquí lo podemos escribir de una vez restando. Nos queda igual a 0. No tenemos sino que simplemente escribir la ecuación general, que viene a ser x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 10y. Efectuamos 9, 25, eso nos da 34, y esto le restamos 3 y nos queda 31 positivo, igual a 0. Ya tenemos la ecuación general de esa circunferencia y tenemos también la ecuación canónica. Ahí está resuelto el problema. En este ejercicio número 3 nos están pidiendo hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto A de coordenadas 1, menos 2, sabiendo que su centro es el punto C de coordenadas 2, 4. Aquí tenemos h y k, pero nos falta el radio. ¿Cómo podemos hacer? Recordar una fórmula cuando nos dan dos puntos y nos piden hallar la distancia entre esos dos puntos. ¿Por qué? Porque la distancia del centro hasta cualquier punto de la circunferencia es el radio, y debemos hacer uso de esta fórmula que nos dice que dado el punto P1 de coordenadas x1 y y1, el punto P2 de coordenadas x2 y 2, la distancia entre esos dos puntos viene dada por esta fórmula que nos dice raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué queremos hallar? La distancia desde el centro hasta A. Esa distancia del centro hasta A viene dada de acuerdo con esta fórmula como 1 menos 2 elevado al cuadrado más menos 2 menos 4 elevado al cuadrado. 1 menos 2 da menos 1 al cuadrado, menos 2 menos 4 da menos 6 al cuadrado. ¿Qué nos queda? Que esto, que es el radio, no es más que raíz cuadrada de 1 más 36, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada de 37. Ya tenemos el radio, hacemos uso de la ecuación canónica. Aquí está aplicada. X menos h, que vale 2, al cuadrado, más y menos k, que vale 4, al cuadrado, igual al radio elevado al cuadrado. Productos notables, ya sabemos cómo se efectúan. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo da 4x, más
cuadrado del segundo, que nos da 4. Al segundo nos queda el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, nos da menos 8y, y el cuadrado de 4, que viene a ser 16. Este 37 es el cuadrado, eliminó la raíz, y el 37 lo trasladamos al primer miembro. Reuniendo términos semejantes, aquí tenemos la ecuación x al cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 8y, 4 más 16, 20, menos 37, menos 17. Todo eso igual a 0. Ahí está la ecuación que nos pidieron. Vamos con el ejercicio número 4. Nos dice hallar la ecuación de la circunferencia sabiendo que el punto A, 4, 1 y el punto B, 2, menos 3 son los extremos de un diámetro. Ah, perfecto. Pero dijimos que el diámetro era desde acá hasta por acá, pasando por el centro. Y este centro viene a ser el punto medio entre estos dos puntos. Y dados dos puntos, P1 de coordenadas X1 y S1, P2 de coordenadas X2 y S2, el punto medio de ese segmento viene dado por esta formulita sencilla. El punto medio no es más que X1 más X2 sobre 2, o lo que es lo mismo, la semisuma de las coordenadas en X, y la coordenada en Y viene dada como Y1 más Y2 sobre 2, la semisuma de las coordenadas en Y. Cuando yo aplico esta fórmula entre el punto A y el punto B, aquí lo que estamos encontrando no es más que el centro de la circunferencia. Ese centro viene dado como la semisuma de esta coordenada, 4 más 2 sobre 2, y la coordenada en Y sería 1 menos 3 sobre 2. Al efectuar nos queda que C es el punto, aquí da 6 entre 2, 3, aquí da menos 2 entre 2, menos 1 tenemos H y K. Por otra parte, si estos son los extremos de un diámetro, yo puedo hallar la distancia que hay en ese diámetro, cuánto mide ese diámetro, y esa distancia lo calculo con la fórmula que vimos en el problema anterior, que entre A y B viene dada por 2 menos 4 elevado al cuadrado más menos 3 menos 1 elevado al cuadrado. Cuando efectuamos nos da menos 2 al cuadrado, 4 positivo, menos 3 menos 1 da menos 4 al cuadrado, da 16, por lo tanto me da raíz cuadrada de 20. Eso es lo que mide el diámetro. Pero dijimos al principio que el diámetro era 2 veces el radio, por lo tanto el radio viene dado como la mitad del diámetro. Si el diámetro mide raíz de 20, aquí tenemos el radio que es raíz de 20 sobre 2. Ahora vamos a aplicar la ecuación canónica. Apliquemos entonces la ecuación canónica. Por aquí tenemos los datos: el centro 3 menos 1, el radio raíz de 20 sobre 2. La ecuación canónica: x menos h, que es 3, elevado al cuadrado, más y menos k, que es menos 1, me quedan y más 1, elevado al cuadrado, igual al radio, que es raíz de 20 sobre 2, elevado al cuadrado. Efectuemos productos notables: el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, me da 6x, más el cuadrado del segundo, que nos da tanto como 9.
Aquí el cuadrado del primero, y cuadrado, más doble del primero por el segundo, 2y por 1, 2y. Y el cuadrado de 1, que no es más que 1. Este cuadrado elimina la raíz, me queda 20, pero a su vez este cuadrado eleva a este 2 y me da tanto como 4. Cuando reunimos términos me queda x al cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y más 10, de donde sale del 9 más 1, y como 20 entre 4 da 5, lo puedo trasladar restando. Al final me queda x al cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y más 5 igual a 0. Tenemos la ecuación general. Espero que haya quedado suficientemente claro. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres cuando estaré subiendo nuevos videos. Nos vemos, mis mostricos. Stadium packed, born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad.